Miguel Inclán acababa de terminar otra escena donde violaba y golpeaba brutalmente a la protagonista, y cuando el director gritó corte, Miguel se quitó el sombrero de charro villano, caminó tranquilamente a su camerino, cerró la puerta, y lloró durante 20 minutos como niño pequeño porque odiaba con cada fibra de su ser tener que interpretar esos monstruos. Pero cuando salió de ese camerino para volver a su casa, una turba de gente lo esperaba afuera del estudio. Le gritaban violador, hijo de puta, asesino, le escupían mientras caminaba hacia su auto, y uno de ellos le lanzó una piedra que le abrió la ceja. Y esto no fue incidente aislado. Esto era su vida diaria durante más de 30 años. El hombre más gentil del cine mexicano, que leía poesía para calmar su ansiedad, que ayudaba económicamente a compañeros actores en problemas, que lloraba viendo sufrir a otros, siendo torturado psicológicamente porque México había decidido que él era el depositario perfecto de todo su odio colectivo. Y lo más escalofriante no es solo que confundieron al actor con sus personajes, es que la industria cinematográfica deliberadamente cultivaba esa confusión porque habían descubierto que el odio público hacia Miguel Inclán era la mina de oro más rentable del cine mexicano. Entonces lo siguieron explotando hasta que literalmente lo mataron. Quédate hasta el final porque voy a revelarte exactamente cómo murió Miguel Inclán, el secreto que su familia guardó durante 60 años sobre sus últimas semanas, y por qué su muerte fue realmente un suicidio que toda una nación empujó con su odio irracional. Escucha, esta historia va a incomodarte profundamente porque te va a hacer cómplice. Te va a hacer ver que cada vez que juzgaste a alguien sin conocer su historia completa estabas repitiendo exactamente lo que México le hizo a Miguel Inclán. Suscríbete ahora si tienes el estómago para una verdad que duele pero que necesitas escuchar. Dale like si crees que la historia de Miguel merece ser contada, que su humanidad merece ser restaurada después de 70 años siendo recordado solo como el villano más odiado. Prepárate porque vamos a destruir completamente el mito y revelar al hombre que nunca te dejaron conocer. Miguel Inclán García nació el 13 de abril de 1905 en Mérida, Yucatán, en una familia de maestros y comerciantes modestos que valoraban la educación y la cultura por encima de todo. Su padre era maestro de escuela primaria que por las tardes daba clases gratuitas a niños pobres, y su madre era de esas mujeres que alimentaban a cualquier niño hambriento del vecindario sin importar si podían pagarlo. Y Miguel creció en ese ambiente de generosidad y empatía, desarrollando una sensibilidad casi dolorosa hacia el sufrimiento ajeno que lo acompañaría toda su vida. De niño rescataba perros callejeros y los escondía en su cuarto hasta que su madre inevitablemente los descubría. Compartía su comida con compañeros de escuela que no traían almuerzo. Lloraba cuando veía películas tristes o cuando leía sobre injusticias en los periódicos que su padre traía a casa. No había absolutamente nada en su personalidad natural que sugiriera capacidad para maldad. Era el tipo de persona que literalmente no podía matar ni una mosca sin sentirse mal. Y tenía pasión por las artes. Escribía poesía que nunca publicó. Memorizaba obras completas de teatro solo por el placer de recitarlas. Soñaba con algún día actuar en los escenarios que había leído sobre en libros. Cuando tenía 24 años, en 1929, un director que estaba filmando en Mérida lo vio caminando por la calle y quedó fascinado por su rostro, angular, de facciones marcadas, con ojos profundos que podían transmitir intensidad incluso en reposo. Le ofreció un papel pequeño en una película, y Miguel aceptó emocionado pensando que sería su entrada al mundo del arte que tanto amaba. Pero ese director no lo quería para papel heroico o romántico. Lo quería específicamente porque su rostro transmitía algo inquietante, algo que podía ser interpretado como amenaza. Le dio el papel de un bandido que asaltaba una diligencia. Solo 2 escenas. Pero Miguel las ejecutó con tal compromiso y profesionalismo que el director quedó impresionado. Y ahí comenzó la maldición de Miguel Inclán. Había descubierto que tenía talento extraordinario para interpretar maldad, que podía transformar su rostro gentil en máscara de crueldad con solo ajustar sus expresiones, que podía hacer creíble la violencia de formas que otros actores no lograban. Y aquí está la ironía brutal que definió la vida de Miguel Inclán.
Mientras más talento demostraba interpretando villanos, más atrapado quedaba en ese tipo de papeles, y más se alejaba de la posibilidad de mostrar su verdadera personalidad. Después de esa primera película, otros directores lo buscaron específicamente para papeles de villano, y Miguel inicialmente los aceptó pensando que era solo temporal, que eventualmente le darían oportunidad de mostrar rango interpretando otros tipos de personajes. Pero el cine mexicano de los años 30 y 40 estaba construyendo narrativas simples de héroes contra villanos, y necesitaban rostros que el público pudiera odiar instantáneamente sin necesidad de desarrollo complejo de personajes. Miguel Inclán se convirtió en ese rostro, y la industria lo explotó despiadadamente. Le daban papel tras papel de violador, asesino, cacique cruel, hombre que torturaba y mataba sin remordimiento. Y Miguel los aceptaba porque necesitaba el dinero. Tenía esposa e hijos que mantener. Y la realidad era que los papeles de villano pagaban bien porque pocos actores querían hacerlos. Sabían intuitivamente que ser asociado con esos personajes tenía costo social. Pero Miguel no entendió ese costo hasta que fue demasiado tarde. Hasta que ya estaba completamente etiquetado como el villano y no había forma de escapar. Y cada película hacía el problema peor porque Miguel era tan malditamente bueno en su trabajo que hacía los villanos aterradoramente reales. Estudiaba psicología criminal leyendo casos reales, desarrollaba historias completas de fondo para cada personaje para entender sus motivaciones. Ejecutaba cada escena de violencia con realismo que hacía que audiencias retrocedieran en sus asientos. Era arte de la actuación al más alto nivel. Pero el público mexicano no veía arte. Veía maldad que creían era genuina. Y entre escenas, entre tomas donde tenía que golpear actrices o amenazar niños, todo coreografiado y falso, por supuesto, Miguel se alejaba a lugares donde nadie podía verlo y literalmente temblaba. A veces vomitaba de la ansiedad de tener que acceder a esos lugares oscuros de la psique humana repetidamente. Sus compañeros actores sabían la verdad. Conocían a Miguel real que entre tomas contaba chistes para aligerar el ambiente, que ayudaba a cargar equipo cuando los técnicos estaban cansados, que pagaba cervezas para todo el equipo después de días difíciles de filmación. Pero esa verdad nunca salía del set porque la industria había descubierto algo perversamente rentable. El odio público hacia Miguel Inclán vendía boletos. Y aquí llegamos a la parte más perturbadora de esta historia. La industria cinematográfica mexicana no solo explotaba el talento de Miguel para interpretar villanos, activamente cultivaba el odio público hacia él porque habían calculado que ese odio era extraordinariamente rentable. Los productores y directores desarrollaron estrategias específicas para borrar la línea entre Miguel el actor y los monstruos que interpretaba. Daban entrevistas a revistas donde lo describían como método actor que vive sus personajes incluso fuera de set, lo cual era mentira absoluta. Plantaban historias falsas sobre su supuesta vida personal violenta, sobre cómo era difícil trabajar con él porque su temperamento era tan volátil, pura invención diseñada para alimentar la percepción pública de que era peligroso. Le prohibían explícitamente dar entrevistas donde pudiera hablar de sí mismo honestamente. Tenía cláusulas contractuales que le impedían aparecer en programas de radio o escribir artículos donde pudiera romper el personaje del villano. Y cuando aparecía en eventos públicos, los publicistas le decían que mantuviera esa expresión seria que asociaban con sus personajes, que no sonriera demasiado, que proyectara esa misma energía amenazante que hacía tan efectivos sus papeles. Era una prisión psicológica completa donde Miguel no tenía permitido ser el mismo en ningún espacio público. Todo tenía que servir a la narrativa del villano real. Y los productores justificaban esto con lógica puramente comercial. Si el público descubre que eres un hombre gentil, el efecto catártico de odiarte en pantalla se rompe y las ventas de boletos bajan. Básicamente le estaban diciendo que su humanidad era menos importante que sus ganancias de taquilla. Y lo más enfermo de esta estrategia es que funcionó perfectamente. Cada película de Miguel Inclán era un evento donde audiencias iban específicamente para odiar, para gritar insultos a la pantalla cuando aparecía, para celebrar cuando su personaje era castigado al final. Era catarsis colectiva donde todo el resentimiento,
Toda la rabia acumulada de una sociedad que sufría podía ser descargada sobre un depositario conveniente. Y Miguel se convertía en ese depositario una y otra vez, absorbiendo el odio de millones como esponja absorbiendo veneno. Y ese veneno lo fue matando lentamente. Pero espera, porque lo peor todavía no lo he contado. Como ese odio público se manifestaba en la vida diaria de Miguel, las amenazas de muerte que recibía constantemente. Como sus propios hijos eran torturados en la escuela por ser hijos del diablo, y el incidente específico que finalmente quebró algo en su psique de lo que nunca se recuperó. La realidad diaria de ser Miguel Inclán era tortura psicológica constante que pocas personas podrían soportar sin romperse completamente. No podía caminar por la calle sin ser reconocido y atacado verbalmente. La gente le gritaba violador, asesino, hijo de puta, sin importar que hubiera niños presentes, sin importar que su propia familia estuviera con él. Recibía entre 5 y 10 cartas amenazándolo con muerte cada semana, algunas extremadamente detalladas describiendo exactamente cómo planeaban matarlo, otras amenazando a su esposa e hijos si no dejaba de ser tan malvado. Y cuando reportaba estas amenazas a la policía, ¿saben qué hacían? Nada, literalmente nada. Porque los policías también lo veían como villano de las películas y no podían tomar en serio que necesitara protección. Su esposa María vivía en terror constante, no por Miguel obviamente, sino por lo que la sociedad podría hacerle a su familia. Desarrolló ansiedad severa que la hacía revisar puertas y ventanas obsesivamente cada noche, que la hacía despertar con pesadillas donde turbas atacaban su casa. Y los hijos de Miguel vivieron infiernos propios. En la escuela eran acosados brutalmente. Otros niños les gritaban «tu papá es el diablo». Los golpeaban. Los maestros los trataban diferente porque inconscientemente asociaban a estos niños inocentes con los monstruos que su padre interpretaba. Su hijo mayor, Gonzalo, desarrolló problemas psicológicos severos que requerían terapia. Tartamudeaba cuando tenía que decir su apellido porque sabía el rechazo que venía después. Miguel intentó cambiarlos de escuela múltiples veces, pero el problema los seguía. Su apellido era demasiado conocido. Era imposible escapar del estigma. Y lo más desgarrador es que Miguel sentía culpa masiva por el sufrimiento de su familia. Se culpaba por haber elegido esta carrera, por no haber visto las consecuencias antes de que fuera demasiado tarde para cambiar de rumbo. Hubo un momento específico en 1950 que su hija menor, de solo 7 años, le preguntó llorando: «Papi, ¿por qué eres malo? ¿Por qué lastimas a la gente?». Y Miguel tuvo que sentarse con esta niña pequeña e intentar explicarle conceptos que ella no podía entender sobre actuación versus realidad, ver en sus ojos que no entendía completamente, que parte de ella probablemente creía que su padre era capaz de esas maldades. Esa conversación lo rompió de formas que nunca sanaron. Y ahora voy a contarte sobre el incidente específico que finalmente quebró la psique de Miguel Inclán de forma irreparable. El momento donde cruzó línea que no debería haber cruzado y nunca se perdonó por haberlo hecho. Durante la filmación de La hija del penal en 1950, Miguel tenía que interpretar una escena particularmente brutal de violencia doméstica contra la actriz protagonista Meche Barba. La escena requería que Miguel la golpeara repetidamente. Y aunque todo estaba coreografiado para parecer real sin lastimar realmente, el director Chano Urueta no estaba satisfecho después de múltiples tomas. Gritaba más real. Necesito ver miedo genuino en sus ojos. Ponle más fuerza o te reemplazo. Y Miguel estaba atrapado en situación imposible. Sabía que lastimar realmente a Meche estaba mal. Cada fibra moral en su cuerpo gritaba que se negara. Pero también sabía que lo reemplazarían si no obedecía. Y necesitaba desesperadamente el dinero porque su padre estaba enfermo requiriendo tratamiento médico costoso. Entonces hizo algo que lo atormentaría el resto de su vida. En la siguiente toma, puso más fuerza real en los golpes. No suficiente para causar daño serio, pero suficiente para que Meche sintiera dolor genuino. Y puedes ver en la película final que las lágrimas de Meche en esa escena son reales. Su expresión de miedo es auténtica, porque en ese momento Miguel había cruzado la línea de actuar violencia a ejecutar violencia, aunque fuera en grado menor. Cuando el director gritó corte extasiado con la toma,
Miguel se alejó inmediatamente a su camerino y vomitó. Luego lloró durante 1 hora, completamente destrozado por lo que acababa de hacer. Salió y le pidió perdón a Meche de rodillas, literalmente de rodillas, suplicándole que entendiera que nunca hubiera hecho eso en circunstancias normales. Y Meche, que era mujer compasiva y entendía las presiones de la industria, le perdonó públicamente. Dio entrevistas explicando que fue presión del director, que Miguel había estado llorando y pidiéndole perdón entre tomas. Pero nadie le creyó, o más bien, la gente eligió no creerle porque la narrativa del Miguel Inclán monstruo real era más satisfactoria que la verdad complicada. El rumor se esparció como fuego. Miguel Inclán golpeó de verdad a Meche Barba. Esos moretones en la película son reales. Ese hombre es violento incluso con sus colegas. Y Miguel quedó marcado permanentemente con esa mancha, incapaz de defenderse públicamente por cláusulas contractuales, forzado a cargar con reputación de abusador real cuando la verdad era que había sido el quien fue abusado por director sádico que lo puso en posición imposible. Después del incidente con Meche Barba, algo cambió fundamentalmente en Miguel Inclán, como si ese momento de haber cruzado su propia línea moral hubiera roto un dique interno que mantenía su psique funcionando. Desarrolló depresión clínica severa que en esa época nadie entendía ni trataba adecuadamente. Síntomas que ahora reconoceríamos como PTSD complejo. Pesadillas recurrentes donde los personajes que había interpretado lo perseguían acusándolo. Ataques de pánico que lo dejaban paralizado sin poder respirar. Disociación donde a veces no reconocía su propio reflejo en el espejo. Y comenzó a beber. Primero solo por las noches para poder dormir, luego durante el día para poder funcionar, eventualmente desarrollando dependencia alcohólica seria que su familia intentaba esconder porque sabían que si se hacía pública sería usada como más evidencia de que era persona terrible. Su esposa María describió en entrevistas décadas después cómo Miguel llegaba a casa después de días de filmación y simplemente se sentaba en silencio por horas, mirando la pared, ocasionalmente llorando sin explicación. Y cuando intentaba hablar de lo que estaba sintiendo, las palabras no le salían correctamente. Todo su dolor emocional era demasiado grande para ser articulado. Entonces se quedaba atrapado en su propia mente con pensamientos cada vez más oscuros. Empezó a tener pensamientos suicidas recurrentes. Le decía a María cosas como el mundo sería mejor sin el monstruo. Tal vez si desaparezco la gente finalmente podrá ser feliz. Mis hijos estarían mejor sin mi apellido arrastrándolos. Y María, aterrorizada de perderlo, intentaba conseguirle ayuda pero no existían recursos adecuados de salud mental en el México de los años 50. Especialmente no para hombres que se suponía debían ser fuertes y no admitir debilidad emocional. Lo llevó con sacerdotes que le dijeron que rezara más, con curanderos tradicionales que le dieron hierbas que no hicieron nada. Pero nadie realmente entendía que Miguel estaba sufriendo colapso psicológico producto de décadas de abuso emocional sostenido. Y la industria cinematográfica que lo estaba destruyendo no hizo absolutamente nada para ayudarlo. De hecho, seguían dándole papeles cada vez más oscuros, cada vez más brutales, porque sabían que Miguel necesitaba el dinero y no podía negarse. Los últimos meses de vida de Miguel Inclán, desde junio hasta octubre de 1956, fueron descenso en espiral hacia la autodestrucción que todos a su alrededor pudieron ver pero nadie supo cómo detener. Su trabajo en películas se volvió errático. Olvidaba líneas que normalmente hubiera memorizado sin problema. Tenía dificultad concentrándose. Ocasionalmente tenía que parar filmación porque estaba temblando demasiado para ejecutar las escenas. Y en lugar de mostrar preocupación o compasión, los productores simplemente amenazaban con reemplazarlo, con demandarlo por incumplimiento de contrato, básicamente usando su vulnerabilidad como palanca para extraer más trabajo de él. En julio de 1956, tuvo lo que los médicos llamaron colapso nervioso completo. Fue encontrado en su camerino después de una filmación en estado catatónico, ojos abiertos pero sin responder a estímulos, como si su mente simplemente se hubiera apagado para protegerse del dolor. Lo hospitalizaron brevemente pero fue dado de alta después de solo 3 días porque el hospital necesitaba la cama y porque no sabían realmente cómo tratarlo.
Y cuando regresó a casa, Miguel le dijo a María algo que ella recordaría el resto de su vida. Ya no puedo cargar con esto. El peso del odio de todo México es demasiado para un hombre. Creo que pronto voy a descansar. María supo inmediatamente que era expresión de intención suicida, pero no sabía qué hacer, a quién recurrir, cómo salvarlo. Intentó mantenerse cerca de él constantemente, vigilándolo, pero no podía estar con él 24 horas al día. Y en los últimos 2 meses antes de su muerte, Miguel empezó a poner sus asuntos en orden de forma que solo se reconoce en retrospectiva. Actualizó su testamento. Escribió cartas a cada uno de sus hijos que le serían entregadas después de su muerte. Regaló posesiones valiosas a amigos cercanos. Y había nota final, que su hijo Gonzalo reveló en entrevista en 2005, 50 años después de la muerte de su padre. Una carta de una página donde Miguel explicaba que ya no podía soportar ser el receptáculo del odio de millones, que había intentado todo para seguir viviendo pero que el peso era simplemente demasiado, que esperaba que su muerte finalmente trajera paz a todos. El 18 de octubre de 1956, Miguel Inclán murió oficialmente de infarto fulminante según el certificado de defunción, encontrado en su habitación por su esposa María alrededor de las 6 de la mañana. Pero aquí está la verdad que la familia Inclán ocultó durante casi 50 años, porque en el México católico de 1956 el suicidio era considerado pecado mortal que impedía entierro en tierra consagrada. Miguel no murió de infarto natural, murió de sobredosis intencional de barbitúricos. Su hijo Gonzalo finalmente reveló esto en entrevista en 2005, explicando exactamente lo que su madre le había contado cuando él fue suficientemente adulto para entender. María encontró a Miguel rodeado de frascos vacíos de pastillas para dormir, con nota de suicidio en la mesa de noche que claramente explicaba que esto era decisión consciente, que ya no podía continuar cargando el peso del odio. Y María, devastada pero también consciente de las consecuencias sociales del suicidio, tomó decisión de ocultar la verdad. Escondió la nota de suicidio, limpió la evidencia de los frascos de pastillas, y cuando llegó el médico, quien era amigo de la familia y entendió inmediatamente lo que había pasado, acordaron reportarlo como muerte natural por infarto, porque en esa época admitir suicidio significaba que Miguel sería enterrado fuera del cementerio católico, que habría más estigma sobre familia que ya había sufrido tanto, que su memoria sería manchada aún más con etiqueta de cobarde que no pudo con la vida. Entonces construyeron la mentira piadosa del infarto. Y esa mentira se mantuvo durante 50 años hasta que Gonzalo decidió que su padre merecía que la verdad fuera conocida, que el suicidio de Miguel no era acto de cobardía sino resultado directo del abuso emocional sostenido que había sufrido durante 3 décadas. Y cuando Gonzalo reveló esto públicamente en 2005, el impacto fue masivo pero también revelador. Muchas personas simplemente se negaron a creerlo. Insistieron que debía ser infarto como decía el certificado original, porque aceptar que fue suicidio significaría aceptar responsabilidad colectiva por haberlo empujado a ese punto. El funeral de Miguel Inclán el 20 de octubre de 1956 debería haber sido momento de reflexión nacional sobre lo que México le había hecho a este hombre. Pero en cambio fue ceremonia modesta asistida por menos de 20 personas donde la industria que había lucrado con su sufrimiento brilló por su ausencia. No hubo representantes de los estudios cinematográficos que habían producido sus películas, no hubo actores famosos con quienes había trabajado décadas, con excepción de Meche Barba que sí asistió y lloró genuinamente. No hubo reconocimiento oficial de ningún tipo de su contribución al cine mexicano. Y los periódicos que reportaron su muerte lo hicieron en notas breves y frías. Muere actor Miguel Inclán, conocido por papeles de villano, sin mención de su talento extraordinario, sin reconocimiento de su humanidad, básicamente tratándolo en muerte como lo habían tratado en vida, como si fuera realmente los monstruos que interpretó. Y aquí está lo verdaderamente perturbador. El borramiento de Miguel Inclán de la historia del cine mexicano fue deliberado y sistemático. En los años siguientes, cuando se hacían retrospectivas de la época de oro del cine mexicano, Miguel raramente era mencionado.
y cuando lo era solo como el villano sin análisis de su trabajo actoral o reconocimiento de las circunstancias de su vida. No hay estatuas de Miguel Inclán, no hay calles con su nombre, no hay premios cinematográficos dedicados a su memoria. Es como si México colectivamente decidiera que era más fácil olvidar que existió que enfrentar la culpa de lo que le hicieron. Y ese olvido deliberado continuó por décadas hasta que finalmente en los años 2000, cuando nueva generación de académicos de cine empezó a estudiar su trabajo sin el bagaje emocional de haberlo vivido, comenzó una reevaluación de Miguel Inclán no como el villano sino como el artista magistral que era y el hombre que sufrió por su arte. No fue hasta principios del siglo XXI, casi 50 años después de su muerte, que finalmente comenzó una reevaluación seria de Miguel Inclán como artista y como víctima del sistema que explotó su talento hasta destruirlo. Académicos de cine que estudiaban la época de oro del cine mexicano empezaron a reconocer que lo que Miguel hacía requería talento extraordinario. La capacidad de crear villanos tan convincentes que el público los odiara visceralmente. La habilidad de acceder a emociones oscuras repetidamente sin volverse realmente esa oscuridad. Era actuación de método antes de que el término existiera formalmente en México. Era arte al más alto nivel que simplemente nunca fue reconocido como tal porque el resultado de ese arte era demasiado incómodo. Y cuando estos académicos empezaron a entrevistar a personas que habían trabajado con Miguel, emergió un retrato consistente completamente opuesto a su imagen pública. Todos describían a hombre gentil, profesional, que trataba a cada miembro del equipo con respeto sin importar su posición, que entre tomas contaba chistes para aligerar ambiente después de escenas oscuras. Meche Barba, quien vivió hasta 2000, dio múltiples entrevistas en sus últimos años donde defendía fervientemente a Miguel, explicando que él había sido víctima no perpetrador, que el incidente donde la lastimó fue producto de director abusivo, que Miguel había llorado y pedido perdón repetidamente. Y su nieta, Elena Inclán, dedicó años a partir de 2010 a recopilar testimonios y documentos para el libro titulado Mi abuelo, El hombre detrás del monstruo, donde publicó cartas que Miguel había escrito, poemas que componía, resulta que escribía poesía hermosa y melancólica. Fotografías de él con familia donde se ve claramente al hombre gentil que realmente era. Ese libro, publicado en 2018, fue importante no solo como documento histórico sino como acto de justicia póstuma, restaurando humanidad que le había sido negada durante su vida. Y lentamente, muy lentamente, la percepción pública de Miguel Inclán ha comenzado a cambiar. Festivales de cine ahora hacen retrospectivas de su trabajo reconociendo su maestría actoral. Hay artículos académicos analizando sus interpretaciones como ejemplos de excelencia técnica. Pero aquí está lo verdaderamente deprimente. A pesar de todo lo que sabemos sobre lo que le pasó a Miguel Inclán, el patrón que lo destruyó sigue repitiéndose constantemente en la era moderna, solo con diferentes plataformas. Actores que interpretan villanos memorables siguen siendo confundidos con sus personajes y acosados por fans que no pueden separar ficción de realidad. Jack Gleeson, quien interpretó a Joffrey en Game of Thrones, recibió tanto odio que se retiró de la actuación. Anna Gunn de Breaking Bad necesitó seguridad personal por amenazas de muerte por interpretar personaje que la gente odiaba. Imelda Stanton, que fue Dolores Umbridge en Harry Potter, fue acosada por años. Es exactamente el mismo patrón que destruyó a Miguel Inclán, solo que ahora amplificado por redes sociales donde el odio puede ser organizado y dirigido con eficiencia aterradora. Y lo que esto revela es algo fundamental y perturbador sobre psicología humana. Tenemos necesidad casi patológica de crear depositarios para nuestro odio. Necesitamos villanos en quienes descargar nuestra rabia y frustración, y frecuentemente elegimos a actores que hacen su trabajo demasiado bien como esos depositarios. Es forma de violencia colectiva que racionalizamos diciendo es solo actuación, deberían poder manejarlo, pero ignoramos completamente el costo psicológico de ser objeto de odio de millones. Y hasta que como sociedad aprendamos a mantener clara distinción entre actor y personaje, hasta que desarrollemos alfabetización mediática que nos permita apreciar el arte de crear villanos sin odiar a quien lo crea, seguiremos produciendo más Miguel Inclánes, más artistas destruidos por hacer su trabajo demasiado bien.
Si la historia de Miguel Inclán te rompió el corazón como me rompió el mío cuando la investigué profundamente, entonces necesito que entiendas que tienes responsabilidad ahora. Dale like a este video porque Miguel Inclán merece que su verdad sea conocida por millones, no solo por unos pocos. Merece que su humanidad sea restaurada completamente. Comenta honestamente. ¿Alguna vez has confundido a un actor con sus personajes? ¿Alguna vez has participado en odio colectivo hacia alguien sin cuestionar si lo merecía realmente? ¿Qué responsabilidad tenemos como sociedad de proteger a las personas que nos entretienen de nuestra propia capacidad de crueldad? Y suscríbete porque voy a seguir contando historias de personas que fueron sacrificadas en el altar del entretenimiento, que pagaron precios terribles por nuestro placer. Comparte esto con alguien que necesite el recordatorio de que detrás de cada personaje hay ser humano que merece compasión, que merece que su historia completa sea conocida. Miguel Inclán murió solo, roto, convencido de que era el monstruo que todos creían que era. Esa es la tragedia más grande de toda esta historia. Que hombre gentil internalizó tanto el odio que recibió que eventualmente creyó que lo merecía. Que algo debía estar fundamentalmente mal con él para que tanta gente lo odiara tan visceralmente. Y México nunca le pidió perdón, nunca reconoció su culpa colectiva, nunca admitió que lo que le hicimos a Miguel Inclán fue asesinato psicológico disfrazado de entretenimiento. Pero tal vez ahora, 70 años después, podemos finalmente decir la verdad completa. Miguel Inclán no era el villano más cruel de México. Era uno de sus hijos más inocentes que fue sacrificado porque una nación necesitaba a alguien en quien depositar su oscuridad, alguien a quien odiar para no tener que odiarse a sí misma. Y si no aprendemos de su historia, si seguimos convirtiendo actores en objetos de odio por hacer su trabajo, entonces su muerte no significó nada y seguiremos creando más tragedias como la suya en cada generación. La pregunta que deberíamos hacernos no es por qué Miguel no pudo soportarlo, sino porque como sociedad pensamos que era aceptable hacerle cargar ese peso imposible en primer lugar.